Hola, vamos a hablar de reconocer las artimañas del enemigo para poder ejercer ese dominio que Dios quiere que ejerzamos. Entonces, el tema de hoy es reconoce esas artimañas y ejerce tu dominio. Vimos que Dios te creó para gobernar y tener dominio o control sobre tu entorno. Si leemos en Génesis 1:28, dice, Dios los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Sojuzgar quiere decir conquistar, someter, dominar. Les dijo Dios, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, el hombre recibió esta dominio, esta potestad sobre el mundo. Pero Satanás no quiere que logres ese impacto que Dios planeó para tu vida. Dios quiere que gobiernes y que tengas dominio, pero Satanás se opone a esto. Y 2 Corintios 2:11, Pablo nos dice que no debemos de dejar que Satanás tome ventaja alguna sobre nosotros, pues que no ignoremos sus maquinaciones. Entonces, si nosotros sabemos cuáles son las maquinaciones de Satanás, va a ser mucho más fácil poder reconocerlas y vencerlas cuando vengan a nuestra vida y salir adelante en nuestro caminar con Cristo y crecer espiritualmente. Tenemos que reconocer sus artimañas y avanzar en el plan que Dios tiene para ti. Y entonces vamos a empezar con la siguiente cosa que Satanás hace para robarte ese dominio. Es desafiar tu identidad. Hemos hablado de la identidad que debemos de tener nosotras como hijas de Dios, ¿verdad? Como mujeres amadas que somos. Sin embargo, Satanás se ha dado la tarea de hacerte dudar de tu identidad. Sabemos que también a Jesús trató de hacerle esto mismo. ¿Qué fue lo que hizo Satanás cuando atacó a Jesús? Le dijo, si tú eres el Hijo de Dios. Trató de distorsionar su identidad. Jesús sabía que él era el Hijo de Dios, pero aún así Satanás trató de enredar su propósito y el significado de ser Hijo de Dios. Nosotros podemos estar seguros de ser cristianos, pero ¿qué hace un cristiano? ¿Cómo se comporta? ¿En qué cree un cristiano? ¿Qué cosas piensa un cristiano? Satanás le dijo, aviéntate, va a mandar a sus ángeles. Así como cuando Satanás te hace pensar, ay, tú eres cristiano, hazlo, no pasa nada. Dios no va a borrar tu nombre del libro de la vida, es un pecadito, no pasa nada. Entonces, ahí está torciendo el significado de cristiano. Ser cristiano no significa que tú puedes hacer lo que se te pegue la gana solo porque eres cristiano y ya eres perdonado. Quiere decir que tú te vas a someter a Cristo y que tú vas a vivir una vida de acuerdo a lo que Él quiere de ti. ¿Por qué? Porque es lo que te conviene, porque es lo que te va a hacer feliz a fin de cuentas. Pero Satanás quiere pelear con esta idea, ¿no? Si eres cristiano, pues haz esto, que al cabo que Dios perdona, ¿verdad? O a veces tuerce tu propósito. ¿Qué le dijo a Jesús? Le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Le torció el propósito. Tú como cristiano debes saber que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay mucha gente ahora que tiene su propósito como cristiano torcido. Algunos piensan que vinieron a este mundo a ser felices, a ser económicamente prósperos, y pues no necesariamente es así. Sí, Dios quiere cosas buenas para nosotros, pero vivimos en un mundo caído y a veces lo que nosotros podemos pensar que es bueno para nuestra vida simplemente no lo es. Nosotros no vemos la foto completa como Dios la ve. Para Jesús en ese momento de su vida, lo bueno no era comer, sino ayunar, fortalecerse espiritualmente para realizar todo el trabajo que él tenía delante de él en su ministerio. Sin embargo, Satanás lo quería hacer caer con algo que suena bueno, ¿verdad? Haz que esas piedras se conviertan en pan, no es malo comer.
Además, tú eres el Hijo de Dios. Bueno, tú eres cristiano, tú tienes que tener todas estas cosas, una casa bonita, todas estas cosas buenas. Pero a veces eso puede interferir en el llamado que Dios tiene para ti. A veces eso puede truncar tu ministerio. En ese momento no es lo bueno que Dios tiene para ti. Muchos cristianos se confunden y piensan que tu identidad como cristiano es eso. Una casa gigantesca, gozar constantemente de los placeres de la vida. Y déjame decirte que si eres un verdadero cristiano, no siempre va a ser así. A veces vas a tener que ayunar como Jesús y someter tu carne para cumplir tu propósito divino. También eso es ser cristiano. También eso es parte de la identidad de un cristiano. No solo eso, a veces también Satanás te hace pensar que tú no eres suficiente, que no eres lo suficiente bonita, que no eres lo suficiente inteligente, delgada. Sabe tus debilidades, sabe por dónde darte, ¿no? Entonces, tú tienes que entender que aunque como cristianos, sí, debemos de ser personas limpias, ordenadas, pero tu valor no se basa en eso. Tu valor y tu identidad deben estar siempre basadas en Dios. Fíjense cómo Pablo reconoce sus debilidades y las entrega a Cristo. En 2 Corintios 12:9, este versículo me encanta, dice, él estaba pidiendo a Dios que le quitara algo de su vida. No sabemos exactamente, ¿no?, cuál era el aguijón famoso de Pablo, pero la respuesta que Dios le da es sublime, es maravillosa. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces dice Pablo, por lo tanto, de buena gana yo me voy a gloriar en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Entonces, fíjense cómo Pablo no usa su debilidad o su aguijón como una excusa para no cumplir el propósito de Dios, sino que Dios quiere que al contrario, que seamos resilientes. Esto quiere decir que entendamos que Él es el que nos perfecciona, que nuestras debilidades nos deben de ayudar a reconocer aún mejor la misericordia y el amor de Dios. Esas debilidades o defectos que nosotros tenemos nos sirven para aprender esto. Por ejemplo, si tú no eres una persona que tal vez sea elocuente para hablar, pero la gracia de Dios se manifiesta y Dios te usa a pesar de eso. O te ayuda a ser elocuente a través de su gracia. Entonces tenemos que ser como Pablo, ¿no? Tenemos que usar nuestras debilidades para que el nombre de Dios se glorifique, para que la gracia de Dios abunde más en nuestras vidas. Muy importante que reconozcamos esto, cómo Satanás desafía tu identidad y te dice, bueno, tú eres esto, entonces haz esto. O mira esto, nos trunca nuestro propósito, ¿verdad? Tratando ahí de engañarnos. La segunda cosa, y me quiero concentrar más en esta, pienso que es un punto muy importante, es que te envuelve en un sueño espiritual. En Isaías 56, del 10 al 12, Dios está hablando de los atalayas, que son las personas que deberían de resguardar o de cuidar la ciudad, ¿no? Y en vez de estar alertas, están adormecidos. Y en este pasaje de Isaías vemos cómo Dios está hablando de Israel y los está exhortando. Dice, sus centinelas o atalayas, dice, son ciegos, no conocen. Todos ellos son perros mudos que no pueden ladrar, videntes echados que aman el dormitar. Son perros comilones e insaciables. Son pastores que no saben entender. Todos ellos se apartan tras sus propios caminos, cada cual tras su propio provecho. Dicen, vengan, traeré vino y nos embriagaremos con licor. El día de mañana será como este o aún mejor. Igual Dios nos habla a nosotros como cristianos hoy, porque el problema es que cuando estamos adormecidos, como estos atalayas de Israel, de quien Dios habla, no podemos alertar a otros. Y nosotros mismos, con el tiempo, nos vamos haciendo insensibles a la voz de Dios. Y por consecuencia nos hacemos insensibles también al pecado. Y además no podemos ejercer ese dominio sobre nuestro entorno. No podemos bendecir a las personas que nos rodean.
terminamos por separarnos nosotros mismos de Dios. No nos engañemos. La Biblia dice claramente que el pecado nos separa de Dios. Y estar separado de Dios es algo doloroso. Y Satanás lo sabe y quiere que sufras y quiere que engañarte y que pienses que no es doloroso, que es bueno, que es lo mejor, que mira y nos da alternativas, ¿no? Pero Dios no quiere que suframos esa separación. Por eso Cristo murió y resucitó. Por eso necesitamos venir a los pies de Cristo, pedir perdón, reconocer los engaños de Satanás en este mundo y en la sociedad. Y peor aún, esos engaños en tu mente. Necesitamos reconocer esto para poder vivir en ese amor de Dios. Un Dios maravilloso que quiere que cumplas su propósito y que tengas paz. En Efesios 5:14, Pablo les dice a los efesios, les dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, sí hay cristianos adormecidos. Y esta es una artimaña de Satanás, que nos quiere mantener así medios, bueno, dormidos y medios, no medios, ¿verdad? Y entonces tenemos que tener cuidado con esto. ¿Cómo sabemos si estamos dormidos? Porque a veces no lo percibimos. No percibimos ese sueño en nuestras vidas. Entonces, cuando un cristiano está adormecido, a veces no se da cuenta. Muchas veces no despertamos porque no reconocemos esa artimaña. Entonces, quiero que seamos sinceras con nosotras mismas. Y si estamos viviendo alguna de estas cosas de las que voy a hablar, las que voy a mencionar, significa que estás dormida y necesitas despertar. Bueno, la primera cosa que te puede pasar si estás dormida es que te vuelves un espectador pasivo de la gracia de Dios. ¿Ves la gracia en otros? Y esa gracia en algún momento tú la valoraste y la disfrutaste, pero ya no la deseas con ese mismo fervor. Debemos desear a Dios y debemos desear su presencia, su gracia en nuestra vida. Una vez escuché esta historia de alguien que admiraba a este hombre sabio. Y entonces, como lo admiraba tanto, decidió este joven ir con pues era ya un señor viejo, sabio, que Dios lo usaba mucho, ¿no? En gran manera y tenía pues una relación con Dios muy cercana, y este joven decidió ir y pasar un tiempo con él para preguntarle todos sus secretos, cómo era que vivía esta vida y que tenía esa relación con Dios. Y lo que hizo el hombre cuando llegó el muchacho fue y lo llevó al río y lo zambutió en el agua. Y entonces se quedó un ratito y cuando ya miró que casi no podía, lo sacó y le dice: ¿qué es lo que quieres? Y le dice: quiero la presencia de Dios en mi vida. Y entonces dice: oh, ok, y lo vuelve a zambutir. Y le dice: ¿qué era lo que querías? La presencia de Dios en mi vida. Y entonces el viejo lo único que hace es volverlo a zambutir en el agua, y este está ya a punto de ahogarse y todo. Y sale pues desesperado, un poco desanimado, porque pensó que tal vez el viejo se iba a sentar y le iba a dar todas estas enseñanzas, ¿no? Y le pregunta otra vez: ¿qué es lo que quieres? La presencia de Dios en mi vida. Y entonces lo zambute de nuevo. Y ya no puede más este muchacho, empieza a patalear y se zafa del hombre sabio, usa todas sus fuerzas y sale desesperado del agua y dice: necesito aire, aire, necesito aire. Y le dice el viejo: de esa manera tienes que desear la presencia de Dios. Así es como tienes que necesitar a Dios en tu vida. De esa manera es como puedes entender su gracia. Entonces, hasta que ya pelea y logra vencer, entonces es cuando siente esa necesidad tan fuerte, ¿verdad? Y entonces nosotros así debemos de desear esa gracia de Dios. Dice, tu misericordia es mejor que la vida. Prefiero estar en tus atrios que 1000 días fuera de los atrios de Dios. O sea, tenemos que desear, tenemos que tener ese fervor
por Dios, por su palabra, por servirle. Así que a veces nos encontramos viviendo un cristianismo mediocre. No deseamos más de Dios, no deseamos servirle más, no deseamos adorarle más, no disfrutamos hablar de Dios cada que tenemos oportunidad. No hay un fervor. Quiere decir que estás adormecido. Necesitas despertar. Otra de las señales es que muchas veces no hay orden en tu vida. Creo que es un área muy importante en la que debemos de poner atención. Cuando estás dormido espiritualmente, no tienes control de tu vida. Esa es una de las señales que puedes tener. No tienes control de tus finanzas, de tu trabajo, no tienes buenas relaciones familiares, tienes problemas en la iglesia, tenemos mal carácter, andamos enojados, andamos con celos, envidia, pelea. Y no es que tu vida va a ser perfecta. Si tú eres un cristiano maduro y tienes todo este fervor por Dios, tu vida va a ser perfecta. No, no necesariamente. Sino que a veces toda tu vida es un desorden completo. Y hay varias áreas que no logras dominar. Y esa es una señal de que necesitas despertar espiritualmente. Esa es una de las áreas que necesitamos dominar. Amén. Muchas veces nos conformamos con una mediocridad espiritual. Y lo curioso es que el cristianismo no puede ser mediocre. Eso se contradice. Si nos ponemos a pensar, es un oxímoron, es una contradicción, un cristianismo mediocre, porque Cristo nunca fue mediocre. Cristo lo dio todo, hizo todo perfecto. Nuestro Dios no es un Dios mediocre, solamente hay que ver la creación. Entonces, el que nosotros seamos cristianos verdaderos y despiertos debería de ser imposible que seamos mediocres. Sin embargo, nos hacemos llamar cristianos y vivimos con los ojos espirituales cerrados a veces. Vivimos vidas totalmente autocomplacientes, ¿verdad? En desorden, sin orden. Vidas simplemente mediocres. Vivimos solo para agradarnos a nosotros mismos y agradar a nuestra carne. Somos espectadores pasivos. Otra vez les vuelvo a decir, somos espectadores pasivos de la gracia de Dios. A veces lo que hacemos es que nos reunimos en la iglesia y no tenemos esa pasión por Dios. No tenemos esa pasión por alabarle. Vamos, por ejemplo, a la iglesia como si fuéramos al cine o a un concierto, simplemente por entretenimiento, y todavía salimos hablando de, ¿cómo estuvo la predicación? Pues bien. ¿Cómo cantó fulanita? Pues bien. Así como si estuviéramos hablando de entretenernos. Vamos como si fuéramos a un mero espectáculo. Hablamos de la iglesia o de la reunión como si fuera algo superficial. No sentimos ese deseo de integrarnos, de formar parte activa de la iglesia, de buscar reflejar a Cristo, de atraer a otras personas. No nos apasiona nada de eso. Estamos dormidos. No nos molesta el pecado. Ese es uno de los síntomas de estar dormido también, que no te molesta el pecado. Estamos complacientes, no andamos como hijos de luz. Estamos complacientes con la vida que vivimos, no nos molesta el pecado, lo aceptamos. Tal vez tú piensas que tú estás bien porque dices, bueno, yo no practico el pecado por el momento, ¿no? Pero a veces te acostumbras a verlo tanto que ya ni te molesta. Por ejemplo, ves en la televisión videos o en la internet y no te molesta. Yo me fijé que muchas veces estaba viendo alguna película que glorificaba el pecado o que lo hacía ver como si fuera algo normal o hasta bueno a veces. Por ejemplo, no sé, el sexo fuera del matrimonio. Y yo lo veía sin que me molestara. Y me di cuenta que eso era una infiltración sutil del enemigo. Eso es algo que Satanás hace para infiltrar en el cerebro de las personas. Esto no está bien. El pecado nos debe causar un sentimiento de aversión, de incomodidad,
no es algo que nos deba entretener. Muchas veces el pecado termina pareciéndonos, lo vemos tanto que termina pareciéndonos algo normal y lo llegamos a aceptar a nuestra vida. Entonces, ese es uno de los síntomas. Vamos infiltrando ideas y cosas en nuestra mente y vamos aceptando poco a poco el pecado. Al principio de mi juventud, yo miraba cómo en las películas, en las canciones, se infiltraban ideas de liberación sexual, de feminismo, y todo esto al principio pues parecía leve, inofensivo. Se puede decir que era bueno, ¿no? Ideas como, por ejemplo, no debes juzgar a la muchacha que sale embarazada, o por ejemplo, no debes de quedarte con un cónyuge que te maltrata o que no te valora. Esas cosas son buenas, pero luego vinieron ideas como, por ejemplo, ten sexo responsable, ten aquí, usa condones, usa pastillas anticonceptivas. Y bueno, pues ahora, después de 30 años, yo veo el impacto en la vida de las personas y hasta en la sociedad. Esas ideas de feminismo, de liberación sexual, se han ido arrasando, quitando la moralidad. Y hoy ya nada, ya le llaman bueno a lo malo. Por ejemplo, ya no es bueno casarte virgen. Tienes que probar antes. Y además te puedes divorciar por cualquier razón que tú quieras y hasta tener una relación abierta si sientes que algo no te hace feliz. Esta es una mentira del diablo y la sociedad lo ha normalizado, ya no lo mira como pecado. Lo hemos llevado de un simple sentimiento de empatía que podríamos pensar que era bueno, que nos parecía algo bueno, a un extremo de libertinaje. Y así, poco a poco, como les digo, a lo largo de mi vida, y ya tengo casi 50 años, así que es algo poco a poco, pero lo he visto pasar. Nos vamos formando una percepción antibíblica de las cosas que de verdad son pecado. Satanás nos engaña muy sutilmente. Por ejemplo, el pecado de Eva. ¿Cuál fue el pecado de Eva? Entonces, no, pues se comió la manzana, ¿verdad? Pues sí, pero no, ¿verdad? Porque Satanás nos hace ver solo el hecho y lo minimiza para que tú no te sientas culpable, ¿no? Y ese es un engaño. Todos debemos saber que el pecado de Eva y de Adán no fue precisamente o principalmente haber mordido esa fruta, porque no sabemos si era una manzana o no. Aunque tú podrías decir, ay, pues comer fruta no es malo. Pero ese no es el caso. El pecado de ellos fue el orgullo, fue la incredulidad y la desobediencia a Dios. Orgullo porque la serpiente le dijo, con este vas a poder ser igual a Dios. Y entonces ella cayó, ella quiso eso. Ella no entendía su identidad, ni su lugar de sumisión, que es algo de lo que también nos habló Yadira en la transmisión pasada. Ella no entendía eso, no confió en Dios. Hubo falta de fe porque pensó que Dios le estaba mintiendo al decirle que morirían cuando tomaran de la fruta. Y la realidad es que hubieran sido mucho más felices si hubieran obedecido a Dios. Pero ese es el engaño de Satanás. Ahora también está muy de moda decir pues que el amor es amor y que pues el amor no es pecado, así comer fruta no es pecado, ¿no? Y entonces por supuesto que el amor no es pecado, pero ¿cuál es tu definición del amor? ¿Y concuerda con la definición de amor bíblica? Y tampoco debes ignorar que por encima de todo, amar a Dios es un mandamiento. Amar a Dios por encima de todas las cosas. Y eso implica obedecerlo. Tenemos que analizar bien las intenciones de nuestros hechos. Escuchar música no es pecado, pero la letra de las canciones denigran, le quitan valor a las cosas establecidas por Dios como buenas. Ver tu teléfono no es pecado, pero ¿qué ves? ¿Cuánto tiempo lo ves? ¿Para qué lo ves? Piensa y sé sincera. ¿Estás desobedeciendo a Dios? ¿Eres idólatra? ¿Estás pensando que tu forma de ver y de pensar las cosas es mejor que la forma de Dios? ¿De tu Creador? La persona que sabe exactamente cómo funcionan tus emociones y tus sentimientos. Ten cuidado.
Debemos tener cuidado, porque Satanás puede ser muy sutil. Otra de las maneras que podemos saber si estamos dormidos, si somos cristianos adormecidos, es que muchas veces no nos juntamos con otros cristianos. Tenemos amigos que son débiles espiritualmente, la gente que nos rodea. Nos alejamos a veces de los cristianos maduros y fuertes y vivimos aislados de otros cristianos. Muchas veces Satanás nos hace sentir que no nos entienden estas personas. Es una mentira del enemigo. Cuando tú dices que los hermanos son hipócritas, y algunos sí somos, no te voy a decir que no, pero cuando tú empiezas a ver todo esto y empiezas a alejarte de la iglesia por todas estas razones y sientes que nadie te entiende, esa es una artimaña de Satanás. Cuando empiezas a ver todos los defectos y te aíslas, te alejas, cuando es peligroso, ¿no? Yo he visto que esto pasa muchas veces y esta es una señal de que estás perdiendo tu enfoque como cristiano. A veces nos rodeamos de amigos o de personas que nos van a suavizar nuestras verdades, o personas que no nos levantan simplemente, personas dormidas igual que nosotros. Fíjense que el versículo de Efesios 5:14, que lo leí hace ratito, dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y esta ilustración me pareció muy interesante porque cuando nosotros dormimos estamos normalmente en la oscuridad, ¿verdad? Y estamos cómodos en la oscuridad cuando estamos durmiendo. De hecho, nos molesta la luz. Los cristianos debemos de ser sinónimo de luz. Si estás dormido, no eres luz. Y si alguien llega con su luz y tú estás dormido, te molesta. La luz molesta cuando tú estás dormido en la oscuridad. Entonces, hay que tener cuidado con las personas a las que no les interesa despertarte. Las personas que no les interesa hacer luz para tu vida. Significa que ellos también están muertos espiritualmente o están dormidos como tú. Están cómodos en la oscuridad. Y te repito que la luz molesta cuando estás dormido. Pero a veces es necesario que despiertes. Si te has separado de tus amigos cristianos, de tu red de apoyo espiritual, si te sientes que no tienes nada en común con ellos y a veces hasta te molesta o hasta te ofendes fácilmente por cualquier cosa que te digan o si te hablan de Dios, es porque probablemente estás dormido, estás muy cómodamente en la oscuridad y no quieres que te hagan sentir culpable con su luz. Es más, hasta les echas la culpa, como Adán. Señor, la mujer que me diste. No tomamos responsabilidad. Hay que mantenernos firmes y despiertos en Cristo. No dejemos que las artimañas de Satanás controlen nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. La sociedad ya está envuelta en todos estos trucos, pero nosotros tenemos que estar alertas, nosotros tenemos que saber. La Biblia nos dice varias veces, no debemos de ignorar las cosas que Satanás hace para que nosotros caigamos en este sueño, para que no logremos nuestro propósito, para que no podamos ejercer esa autoridad que Dios desea que nosotros ejerzamos. Y te lo digo porque te amo, porque eres esa perla preciosa. Satanás quiere destruirte con estos engaños. Busca ayuda, busca a Dios, lee tu Biblia, mantente alejada de todo lo que pueda traer hábitos impuros a tu vida. No vas a ser perfecta, eso se entiende, pero sí debemos de vivir en un proceso de renovación, en un proceso de santificación, esperar a Cristo, tratar de estar esperando a Cristo sin mancha, con vestiduras blancas, no siendo perfectos, pero sí viniendo a la cruz de Cristo todos los días para que su sangre nos limpie y separarnos de todo esto que puede traer malos hábitos a nuestra vida. Quiero terminar leyendo Efesios 5. Me encanta este
Bueno, la palabra de Dios es hermosa. Si nos dedicamos a leerla y estudiarla, vamos a encontrar muchísima sabiduría. Entonces, quiero terminar leyendo Efesios 5, donde Pablo nos dice que para no ser engañados, debemos andar como hijos de luz. Y lo voy a leer textualmente. Dice, andad como hijos de luz. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen. En la versión moderna dice conducta indecente, ni tonterías, ni bromas groseras, ni cosas que no son apropiadas, sino antes bien con acciones de gracias, porque sabes que, ¿sabes esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, porque hasta da vergüenza hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Su palabra es hermosa, por eso la quise leer así exactamente como está, porque creo que es importante que digamos lo que la Biblia dice, que reflexionemos en eso. Amén. Vamos a vivir alertas. Amén. Vamos a vivir firmes en Cristo y en su palabra. Vamos a orar. Quiero orar por cada una de ustedes, que Dios nos fortalezca y abra nuestros ojos. Amén. Abra nuestros ojos espirituales para poder ver la luz y ser luz. Gloria a ti, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Señor, que tú tienes planes buenos para nuestra vida. Que tú quieres, Señor, que nosotros seamos bendecidos, que nosotros cumplamos tu propósito, Señor. Que nosotros podamos, Señor, llegar a la vida eterna, vivir, Señor, en la eternidad contigo, ser felices, mi Dios. Ayúdanos a tener paz y gozo, Señor, mientras estamos aquí en la tierra, Señor. Ayúdanos a conocer esas acechanzas del enemigo, Señor. Ayúdanos a conocerlas y a darnos cuenta, Señor, cuando vengan a nuestras vidas y rechazarlas y reprenderlas. Danos la fortaleza, Señor. Danos la valentía para separarnos de ellas, Señor. Porque muchas veces, Señor, somos débiles, no somos valientes. No, Señor, no somos como Pedro, Señor, cuando predicó el día del Pentecostés, que fue valiente, que hablaba con valentía, dice, con denuedo. Señor, ayúdanos a ser ese tipo de mujeres, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, las acechanzas de nuestro enemigo. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles a ti, a mantenernos firmes, a mantenernos alertas y despiertos, a no permitir que Satanás infiltre en nuestras vidas, Señor, aún en nuestras familias,
Señor, en nuestros hijos, en nuestros matrimonios. Oh, Señor, ayúdanos, ten misericordia, Señor. A veces hemos fallado, nos hemos adormecido, no hemos estado alertas. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor, a levantarnos, a despertarnos y a permanecer en la luz, Señor. Que seas tú quien alumbre nuestras vidas, Señor. Que seas tú quien nos mantenga, Señor, en santidad, separados, Señor, del pecado que no nos conviene, Señor. Del pecado, Señor, porque no trae nada bueno a nuestras vidas, Señor. Gracias, gracias, Señor, por tu gracia, por tu poder. Gracias por tu sangre, Señor, que nos limpia de todo pecado. Ayúdanos, Señor, a no enredarnos en cosas que no convienen, Señor. Que podamos glorificar tu nombre. Que podamos, Señor, vivir para ti y ser mujeres en victoria, mi Dios. Glorifico tu nombre, Padre. Gracias por Cristo Jesús. Amén. Mujeres, perlas preciosas. Saludos y adiós.